Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. El Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo presenta hoy la 6ª conferencia de su ciclo cultural, que se titula Herrera, la construcción de un liderazgo político, a cargo de la doctora Carolina Serrano. Carolina, muchas gracias por aceptar esta invitación. Carolina Serrano es doctora en Historia por la Universidad de Navarra y magíster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. En el año 2004 se desempeñó como profesora de Historia en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es profesora en la Universidad de Montevideo de las asignaturas Archivos Históricos y Técnicas de Investigación en la maestría de Historia, e Historia Contemporánea en la carrera libre. Asimismo, es la directora de la Maestría en Historia y coordinadora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Es investigadora nivel 1 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay. Se destaca su participación como ponente y conferencista en eventos científicos nacionales e internacionales desde el año 2004. Es autora de capítulos y artículos científicos sobre temas de historia política y de relaciones internacionales vinculados al peronismo, franquismo y falangismo. Asimismo, ha publicado investigaciones vinculadas al Partido Nacional y a Luis Alberto de Herrera, así como también ha investigado sobre el impacto de la Segunda Guerra Mundial en las Fuerzas Armadas uruguayas y la geopolítica en el Río de la Plata en la inmediata posguerra en el nacimiento del peronismo. Agradecemos a todos su presencia, en especial al expresidente de la República, el doctor Luis Lacalle Herrera, también al director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo. Una vez finalizada esta presentación, vamos a tener un espacio de preguntas. Pueden dialogar con la expositora, también quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom, pueden hacer sus preguntas abriendo el micrófono o también escribiendo a través del chat. Esta conferencia va a ser grabada y luego compartida a través del canal de YouTube de la Universidad de Montevideo. Muchas gracias. Carolina, te dejo sobre la palabra. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muchísimas gracias al doctor Fernando Aguerre por la invitación a dar esta conferencia sobre Luis Alberto de Herrera, la construcción de un liderazgo político. Quiero agradecer especialmente al expresidente Luis Alberto Lacalle, que me honra con su presencia, que bueno, como Argentina, poder estar haciendo historia del Uruguay y tener un expresidente entre público, bueno, realmente un honor. Muchísimas gracias. Y bueno, y también gracias al público presente en este momento. Lo primero que tenía para compartir, por qué Luis Alberto de Herrera, por qué me atrajo este personaje político de la historia del Uruguay, cómo llegué a él, cómo él me atrapó, cómo lo conocí. Y bueno, ya hace un par de años el doctor Daniel Corvo, especialista en el Partido Nacional, me dijo, mirá que si te dedicas a Herrera tenés trabajo para toda la vida. Y efectivamente eso es así, es un trabajo abierto. Yo este año estoy terminando un libro sobre Luis Alberto de Herrera, Herrera candidato presidencial, que esperemos que pueda salir a fin de año, en este año de conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento, y que bueno, que de alguna manera cerraría una etapa de esta investigación que tiene, digamos, mucho por continuar. Mi trabajo se centra en estudiar al Herrera político. Herrera no solamente, digamos, fue un político muy influyente en la historia del Uruguay, que marcó medio siglo de la historia del Uruguay, sino además que fue un intelectual, que fue un historiador, que fue muy reconocido a nivel regional, que escribió más de una veintena de libros. De hecho, este año también, en el marco de su aniversario, varios académicos hemos sido convocados para trabajar cada una de sus obras, una colección que dirige aquí Valentín Trujillo. Digamos, hay muchísimo para abordar sobre Herrera, pero cuando nosotros trabajamos con José Sarabia, que es un exalumno de la Universidad de Montevideo, para mí un colega y un amigo, cuando empezamos esta investigación en el 2019 sobre el Herrera político,
nos encontramos que había muchísimo por trabajar. Hay muy buenos trabajos sobre Herrera, en especial el trabajo de Laura Real, y que es su tesis doctoral, pero fundamentalmente se centra en el Herrera intelectual y alguna pincelada del Herrera político. Bueno, están los clásicos libros de Zubillaga, de Real de Azúa, bueno, y también los libros que escribió Luis Alberto, que escribieron los discípulos, digamos, también de Herrera. Herrera falta mucho por trabajar, estudiar un personaje que, claro, que nació en 1873, que murió en 1959, que marcó una historia, digamos, a nivel mundial muy significativa, 2 guerras mundiales, el inicio de la Guerra Fría, y que bueno, que dejó su impronta en el Partido Nacional y especialmente como argentina, ¿qué me llamó la atención de Herrera? Primero, encontrarme con un personaje que durante 7 campañas presidenciales intentó llegar a la presidencia, pero no lo pudo alcanzar. Encontrarme con el Partido Nacional Uruguayo, 93 años esperando llegar a la mayoría del Poder Ejecutivo, a mí me causó particular interés, mirándolo desde otra cultura política, que es la cultura política argentina, ese tiempo de espera. No significa que el Partido Nacional no haya colaborado también con el Poder Ejecutivo, considerando cómo era la cultura política uruguaya. Y al mismo tiempo, en realidad, mi primer acercamiento a Herrera fue porque yo soy especialista en el peronismo y estaba buscando, digamos, simpatías con el peronismo fuera de la Argentina, y me encontré con la figura de Herrera. Primero, en mi tesis doctoral, había trabajado los vínculos del peronismo con la falange española, el filoperonismo de la falange, y me encontré con Herrera. Pero al encontrarme con Herrera me encontré otro perfil, me encontré con un político liberal, con un político que no lo podía encuadrar en el ámbito del fascismo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Entonces dije, bueno, efectivamente, ¿por qué simpatizó con Perón? Bueno, eso ya lo he trabajado en otros trabajos y no es el objeto de esta conferencia, pero me parecía importante contar la historia de cómo llegué a hacer este trabajo. Lo primero que yo quiero marcar sobre Herrera es que Herrera fue un líder popular. A mí me parece que esto es fundamental. Y tuvo una extraordinaria popularidad, un éxito político. Una persona que se presenta 7 veces como candidato a presidente, que de esas 7 veces, 5 fue el candidato individualmente más votado, y que además, si vemos todas esas campañas electorales, tuvo un 30% del padrón electoral, en algún caso un poco menos, habla, digamos, de este personaje. ¿Qué llamo la atención primero para ponerme, digamos, de lleno con el personaje de Herrera? Destacar su liderazgo carismático, su personalidad, que me parece es una personalidad dominante, que es expansiva, que influye, que forja su ascendencia sobre otros seres humanos, que le siguen, que le respetan, que le aman, que se ponen a su disposición, que en algún caso, bueno, obviamente se someten, digamos, de alguna manera a su liderazgo de forma voluntaria, consciente, inconscientemente. Otros, que bueno, quizás otros estuvieron en las antípodas de Luis Alberto de Herrera y, bueno, y fueron enemigos, incluso dentro del partido, adversarios políticos, otros que realmente lo odiaron. Herrera mueve pasiones en sus adherentes, mueve pasiones entre los que no lo quieren. Es un personaje que no pasó por la historia del Uruguay con indiferencia. Es un liderazgo carismático, el estudio de los liderazgos me parece un tema apasionante, cada uno tiene sus originalidades que le son propias, su creatividad, qué es lo que traen de nuevo, ya sea su colectividad política, pero al mismo tiempo quizás en el lugar donde se desarrolla, en este caso el Uruguay. Me parece que son preguntas que invitan a la reflexión. ¿Qué hay de original en el liderazgo de Herrera, de creativo, de nuevo? De ruptura, aunque para Herrera, digamos, la tradición es un concepto también central que después podremos seguir profundizando. A mí me interesa, y lo que vengo trabajando, es la forma en la cual Herrera llega a las personas, el sentido del humor que tiene. Eso se puede ver muy bien trabajando sus discursos políticos, abordar 7 campañas presidenciales. Me dio la oportunidad de ver muchos discursos de Herrera, muchos discursos, bueno, porque él recorría el país, daba un montón iba a un montón de conferencias, actos partidarios, se acercaba a la gente. Entonces, y todo eso se transcribe, y todo eso, bueno, es un material que vengo recuperando. Se puede marcar, como dice también Real de Azúa y muchos otros, el sentido del humor, la ironía. Yo creo que Herrera, me gusta destacar, tiene mucha ironía, a veces bastante demoledora, devastadora, con sus adversarios,
necesarios, pero incluso, bueno, eso a mí me parece que es una impronta, digamos, que le encuentro a Herrera. Él dice en varias ocasiones que tiene algún sentido de autocrítica, en fin, eso, bueno, podríamos, a ver, en algún punto quizás. Así, él dice, nunca agraviaba a nadie en un momento, lo repito varias veces en la década del 50, pero claro, cuando uno ve su trayectoria, evidentemente, bueno, tuvo sus disputas políticas. Destaco también de Herrera su espontaneidad, su alegría y la empatía. Yo creo que de Herrera destaco la empatía y la emoción. Él no hay prácticamente discurso en el que no aborde la emoción que le produce estar incluso en ese mismo acto partidario. Él muchas veces, y hablando de la espontaneidad, dice, bueno, tenía algo preparado, pero al final que me encontré con tal, que pasó esto, que vi esto otro, y siempre da un giro a su discurso. Claro que a veces cuando nosotros leemos los discursos de Herrera, yo también considero que Herrera es un poeta, hay mucha poesía en sus textos, y claro que él es un intelectual, y claro, uno no puede disociar el político del intelectual, y hay erudición en sus discursos, también destaco las veces que utiliza citas de clásicos, etcétera, pero siempre hay ese toque personal que le es tan propio, ese lenguaje y ese vocabulario sencillo, directo, lleno de metáforas, lleno de analogías, bueno, con el mundo del campo, tan cotidiano, tan que hace a la vida de las personas. Yo creo que el nivel de conexión que él tenía con las personas ha sido muy grande, y en todos estos años en Uruguay lo que he podido ver es de las personas que lo conocieron, bueno, nada, esa emoción de haberlo conocido, bueno, los que lo querían, lógicamente, pero de esto que transmite Herrera. Da la sensación de ser una persona muy afectiva. De hecho, él siempre dice, y yo no creo que sea solamente una postura política, no sé, me vibra el corazón, se me agiganta el pecho, me arrancan las lágrimas. Bueno, usa un montón de imágenes gestuales respecto a lo que a él le produce ese contacto con las muchedumbres. Yo creo que también es una persona, digo, tal, lo que voy descubriendo de él, bueno, sentimental, romántico, bueno, él está lleno de recuerdos, una persona con una memoria increíble, siempre está nombrando a las personas, al lugar, los recuerdos, bueno, lo trae en todos sus discursos, y volviendo a insistir un poco en este punto de la espontaneidad que siempre aparece en todas sus intervenciones públicas. Una cosa interesante en esta presentación para el texto de la Biblioteca Nacional, me tocó trabajar el libro Una Etapa. Una Etapa es un libro de Herrera que escribió en 1923, lo escribe en junio, lo publica en junio del 23. Ese es un libro escrito después de que pierde su primera campaña presidencial en 1922, con una escasa diferencia con el Partido Colorado. Yo ese libro lo había leído hace unos años, y primero me había encontrado, había sentido que era una Herrera que estaba devastado en ese libro, pero ahora que lo he vuelto a leer y que lo estoy trabajando con mayor profundidad, lo que encuentro es que él tiene una mirada mucho más optimista sobre el porvenir, de que no hay, y lo que hay, digamos, siempre hay en su discurso esperanza hacia el futuro, de alguna manera. Él transmite optimismo, transmite esperanza, transmite esa imagen puesta, digamos, en el progreso, en todo lo que tiene, digamos, el avance de la cultura política del Uruguay. Un aspecto que él trabaja en ese libro que me pareció interesante es la relación del dirigente con la masa. Herrera aborda un tema que en el lenguaje de la época se llama el advenimiento de la multitud. Y bueno, ¿y qué tiene que hacer la política frente al advenimiento de la multitud? Que hoy en un lenguaje histórico podríamos estar hablando de la política en un contexto de política de masas. Para Herrera la política de masas implica un cambio en la forma de hacer política. Y él ahí comienza hace unas teorizaciones que me parecen bien interesantes sobre el vínculo del dirigente con el pueblo. Y él destaca lo siguiente, en una de sus citas, destaca que es muy importante, bueno, él dice que él es un hombre de corazón, ¿viste? Por eso yo venía marcando lo del sentimiento, el hombre de corazón. Él dice que es muy importante conectar con el otro, y la conexión con el otro implica muchas cosas a nivel de gestos. Si alguien te da una mirada, devolverle la mirada. Si alguien te da la mano, estrecharle la mano. Estar atento a esa mujer, a ese niño, a ese anciano. Y de alguna manera esas personas están buscando afecto, y tú responder. El político debe responder con afecto. En 1920 Herrera entra en el directorio del Partido Nacional y trae un cambio en la forma de hacer política del directorio nacional. Eso lo marca uno de los primeros biógrafos de Herrera, que es César Pintos Diago, donde marca que, bueno, que él dice que trae la política
política de directorio, de puertas abiertas, de puertas de cristal. Él incluso en una etapa recupera la idea de la política se hace en la calle, no se hace en los gabinetes, la política está en las antesalas de las asambleas. Y bueno, este concepto de la política se hace en la calle, a mí me parece que marca la carrera política de Luis Alberto de Herrera. Y que bueno, que se puede ver muy bien en cada una de sus campañas presidenciales. Y esta conexión con las personas también se puede ver desde abajo, porque lo he estudiado en su archivo personal. En su archivo personal uno puede ver las cartas que, mirá, podemos hablar de miles de cartas que personas comunes de todo tipo le escribían a Luis Alberto de Herrera. Cartas de niños, cartas de mujeres, cartas de ancianos. Me acuerdo en una elección presidencial, un hombre de 104 años que le escribe, bueno, yo voy a estar pronto para la próxima batalla electoral. Bueno, y uno puede seguir a partir de esa correspondencia todo lo que esperan de él, todo lo que encuentran en Luis Alberto de Herrera, que sienten, digamos, como una correspondencia a ese genuino amor que las personas le tenían. Entonces, bien, continúo. Entonces, bueno, siempre hay algunas facetas divertidas en los discursos de Herrera. Yo no me he matado de la risa con algunas intervenciones de Herrera en el Consejo Nacional de Gobierno, no tengo la varita mágica, bueno, tiene como algunas expresiones que siempre son, que me hacen reír. Y de alguna manera yo me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto Herrera transmitía, ¿no?, una esperanza concreta y un medio verosímil para realizarla? ¿Por qué alimenta y sostiene en el tiempo esa esperanza en esa victoria definitiva, bueno, esa esperanza de la definitiva rotación de los partidos en el poder, bueno, todo lo que transmite la prensa, una democracia auténtica, etcétera, ¿no? ¿Por qué alimenta, digamos, Luis Alberto de Herrera esta esperanza? ¿Por qué sobrevive políticamente? Bueno, son preguntas que bueno, yo estoy tratando de empezar a responder algunas de ellas. Entonces, ¿qué generaba en sus acólitos? ¿Cómo influye en ellos? ¿Por qué la devoción de miles? Y de alguna manera también el perdón que le profesan a Herrera con sus diferentes cambios de rumbo, porque Herrera es un pragmático. Herrera vivió épocas, como plantea a nivel de contexto internacional, difíciles, pero al mismo tiempo también marca medio siglo de la historia de un país, por lo tanto, bueno, las cosas no son continuas. Incluso trabajando campañas electorales para cada 4 años, uno puede ver el cambio de la agenda política, de las preocupaciones de las personas. Es bien interesante, temas que quizás no están en la agenda en la década del 20, pero aparecen con claridad, por ejemplo, en la década del 50, como puede ser el tema de la familia, por poner un tema que es como interesante que aparece en la década del 50 y no lo ve tan marcado con anterioridad. Herrera, claro, quizás la mayoría del público es uruguayo, por lo tanto creo que pueden entender este Herrera que participa en la convención, que participa en la constituyente de la Constitución. De la Constitución de 1917, que apoya, digamos, el colegiado en ese momento, que va a formar parte del Consejo Nacional de Administración, ganando una victoria al cargo de presidente del Consejo Nacional de la Administración en 1925, que va a combatir el colegiado a partir del verano de 1931, que va a apoyar, digamos, la constitución que nace de la dictadura de Terra, y estos cambios de rumbo, ¿no? Cómo después vuelve, digamos, en el 52 a apoyar el colegiado, bueno, en fin, es interesante. Sí creo que, volviendo, entonces, Herrera tuvo una personalidad fuerte, dejó huellas en el Partido Nacional, en la historia de su país, y no podemos ser, digamos, de alguna manera indiferentes a su figura y a su legado, ya sea tanto como historiadores y en términos de memoria colectiva. Entonces, cuando uno habla de un líder, claro, una persona no nace siendo líder, ¿no? Aunque a mí me gusta citar a Juan Domingo Perón y su libro Conducción Política, que bueno, que hay algunos que tienen dones, que por naturaleza han recibido para el liderazgo. Igual hay personas que se podían formar para el liderazgo, decía Juan Domingo Perón. Entonces, claro, uno no nace siendo líder, uno se va consolidando en su liderazgo. Entonces es posible historizar las etapas del liderazgo de Herrera, cómo Herrera llega
bueno, al directorio del Partido Nacional. Bueno, Herrera, antes de ser directorio del Partido Nacional, había sido diplomático, ya había sido legislador, digo, ya tiene una trayectoria política, había participado en las revoluciones junto a Aparicio Saravia en 1897 y 1904, digo, a ver, es alguien que viene con una trayectoria política, pero es en la década del 20 donde comienza, digamos, a construir su liderazgo. Nosotros fuimos rastreando el uso de la palabra herrerista, el llamarte soy herrerista, bueno, eso es un proceso histórico, eso no es tan claro en el 22, no va a ser tan claro en el 25, pero ya en la campaña electoral del 30 las personas comienzan a definirse herrerista. Me he encontrado la fundación de un club, que tendría que ampliar un poco más, un club de fútbol con el nombre herrerista. La personificación que él le va dando a su sector político y en parte al Partido Nacional hace que, claro, que en la década del 30 sea una explosión de herrerismo, maestras herreristas, bueno, hay, pero bueno, la cantidad de comités herreristas, clubes herreristas, bueno, hay herreristas, bueno, de diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, tenemos la década del 20, donde él comienza a construir su liderazgo. Sí le dedico y le he dedicado muchísima atención qué pasa con Herrera después de la campaña electoral de 1930, una derrota que creo que esa derrota sí para él fue devastadora anímicamente, muy devastadora, porque ahí es donde me encuentro una Herrera pero completamente fogoso, estaba, pero a ver, parece, digamos, perdón por la expresión, quizás parecía como realmente desencajado, que no es la palabra más correcta. Ese verano del 31, de hecho escribimos un artículo que salió en el número de la biblioteca, un verano difícil en la historia del Partido Nacional. Después he teorizado que el Partido Nacional tuvo varios veranos difíciles a lo largo de la historia, por lo tanto creo que se podría meditar un artículo sobre los veranos difíciles del Partido Nacional. Creo que puede llegar a ser interesante. Bueno, ahí nos encontramos una Herrera mediático, ocupa la opinión pública, y ahí él comienza a buscar efectivamente la movilización de las masas, cuando él va a dejar el cargo del Consejo Nacional de Administración, cuando va a buscar, cuando, bueno, dentro del directorio le van a quitar, bueno, hubo una elección dentro del directorio, bueno, habría que historizar cada detalle. Lo que va del año 31 al año 33 es como una reconstrucción minuciosa, mes a mes, de lo que ocurre dentro del Partido Nacional. Es apasionante, me trabó el final del libro, todo ese proceso, es bien interesante. Bueno, y cada movida, cada jugada de Herrera. Claro, yo ahora estoy en esta exposición bien centrada en el Herrera y su vínculo con las personas, pero al mismo tiempo hay que ver el Herrera y su vínculo con sus pares, ¿no? Digo, las personas, con los adherentes, con las masas. Ese verano, bueno, fue bien difícil en la historia del Partido Nacional. Herrera hay 2 eventos donde convoca a las masas para buscar su apoyo. Comienza el uso de la palabra del apoyo plebiscitario. Él consideraba que él era el genuino líder del Partido Nacional, considerando que él era el que había tenido más votos en la elección de 1930. Por lo tanto, él genera ahí, bueno, algunas movilizaciones, y me voy encontrando con otro Herrera, que va a ser denunciado por sus compañeros como, bueno, la personalización de la política, lo acusan de demagogo, lo acusan que se quiere hacer dueño del partido, bueno, que está fomentando un culto a su persona. Ya empieza a aparecer desde el país de forma muy clara de que Herrera está haciendo un culto a su persona. Cuando uno ya aborda en profundidad las décadas del 30 y del 40, puede ver la existencia de lo que yo llamo, bueno, quizás influida por la historiografía contemporánea, el culto a Herrera. Realmente las cosas que nos hemos encontrado son apasionantes. Pensé que no me las iba a encontrar en Uruguay, cuando yo tengo una figura como Juan Domingo Perón, que se llamó el padre espiritual de los argentinos, el padre eterno. Uno dice, estas cosas parecen impensables para el Uruguay, pero es muy interesante lo que la gente le escribe, lo que la gente siente por Herrera. Herrera colecciona en su archivo una carpeta especial que se llama Expresiones Poéticas y Artísticas en honor a Luis Alberto de Herrera. Es una colección que, si bien para el 22 no he encontrado nada, pero es a lo largo de toda su carrera política, y claro, en la década del 30 y del 40, ya con un culto a su persona bien marcado que es posible, digamos, historizar, aparecen muchísimas cartas, ¿no? Por ejemplo, una persona, ¿no? Él es el jefe y el guía, el caudillo singular.
Herrera es héroe, bueno, en alguna que lo llaman capitán. Nosotros ponemos que, bueno, de alguna manera es un padre proveedor, cuidador a la vez, da seguridad, unidad a su pueblo, que lo sigue, que lo reverencia, que lo alaba. No, la forma en que la gente le escribe, bueno, lo llaman, bueno, está bien, quizás son formas de cortesía de la época, ¿no? Eximio señor, señor, pero la forma en la que las personas firman, ¿no? Soy un admirador, una admiradora, bueno, las maneras de devoción, cómo se dirigen a él, como realmente es como si fuera realmente un señor, no tiene autoridad, le piden perdón. Las cartas siempre comienzan 1000 perdones por molestarlo. Bueno, a veces cuando uno tal vez yo le escribo al expresidente, uno pide, bueno, disculpe, ¿qué tal? Porque a veces uno, claro, lo consideran importante, ¿no? Como es importante, bueno, hay mucha reverencia también en la carta, quizás exagero este punto, pero miren esta poesía. Gloria al varón más ilustre del Partido Nacional, al conductor sin igual, de las blancas multitudes, dueño y señor de virtudes, gran maestro espiritual. Gloria al último caudillo, primer patriota oriental, gloria al padre espiritual de las blancas multitudes, gloria al Dios de las virtudes, gloria a Herrera inmortal. Bueno, como esta uno puede decir, bueno, es una pieza aislada que está dentro del archivo, bueno, no es del... Bueno, esta es un poco exagerada, ¿no? Esta es realmente ya Herrera es casi, no digo un santo secular, es casi, bueno, de alguna manera, Herrera tiene rasgos, digamos, divinos, ¿no? Hay cosmovisiones religiosas que se tiñen en los textos, pues las personas también tienen fe. Entonces, obviamente que hay muchísimas cartas donde las personas le escriben que rezan por él. Bueno, y siempre le piden larga vida, y bueno, cuando está enfermo el archivo explota correspondencia, porque claro, los rezos son muchísimos. Y por ejemplo, en esta estrofa de esta poesía, será nuestro mandatario, y entonces, oh nacionalista, nuestro país será un sagrario, ¿no? Bueno, el día del cumpleaños de Herrera es una fiesta que, bueno, increíble. Venimos ahora historizando cuando comienza, digamos, esta devoción al día del 22 de julio, que fue el día de nacimiento de Herrera, pero bueno, ya el archivo, ya para el 40, 50, empieza a explotar, ¿no? O sea, realmente, y además, qué lindo, ¿no? Qué lindo conservar esa documentación pequeña, pequeños telegramas que le escriben, ¿no? No sé, el 22 del corriente, julio, mes que dio un valiente, porque Dios ya lo quisiera para honrar a nuestra bandera, con un hombre inteligente. Este punto me parece importante. Herrera es cercano, Herrera aparte, bueno, él siempre va a reivindicar bueno, que él es modesto, que él es austero, bueno, que él acompañó y él estuvo, digamos, con el sufrimiento del pueblo, digamos, que él estuvo al lado de Aparicio, que vio, ¿no? que estuvo con el pueblo. Pero las personas también ubican que, bueno, que él es un caballero, Herrera es un caballero, tiene nobles procederes, yo a ver, lo puse, pero que lo pongo porque me gusta como lo dice la gente, es de noble cuna, ¿no? Insisten en que voy a las virtudes de Herrera, es de noble cuna. Él es un hombre de pueblo, dicen muchas correspondencias, pero él es culto, él es sabio, él es inteligente, ¿no? Y él también tiene reputación familiar. Esto a la par de que reivindican que él es un hombre de pueblo, que está con el pueblo, que los entiende, ¿no? Al mismo tiempo, estas virtudes que uno ve muy claro, digamos, en la correspondencia que se escribe desde abajo, también de alguna manera se construye desde la propaganda partidaria. Pero la propaganda partidaria, claro, uno nunca sabe, ¿no? Si es la propaganda partidaria la que lleva a la gente y la gente encarna las ideas de la propaganda partidaria, o de alguna manera también la propaganda partidaria se nutre de toda esta correspondencia. De hecho, uno encuentra en el archivo documentación donde dicen, le podemos pedir que su poesía sea publicada en el debate. Entonces la poesía esta, bueno, es de alguien que la escriba. La cantidad de poesías que hay son una belleza. Dice, bueno, entre las virtudes que destacan de Herrera las personas que le escriben, bueno, es la modestia, la austeridad, que es una persona incorruptible, la pureza y que es sano. Bueno, el discurso de la pureza, la palabra pureza es una palabra que era muy utilizada, me parece, en el lenguaje político de la época, por lo menos el Partido Nacional la utilizó muchísimo, ¿no? Y esto siempre para diferenciarse, ¿no? De los adversarios, ¿no? Bueno, los adversarios son corruptos, los adversarios, digamos, bueno, se usaba mucho el lenguaje de la medicina, se usaba muchísimo en la época, y se sigue usando en la política también a veces. Bueno, la idea de
bueno, el vallismo como un cáncer para la República, y no hay que extirpar el cáncer, y no hay que poner algunos antídotos, pero bueno, ya hizo daño. Bueno, en fin, hay como las metáforas del cáncer, no saben todas las que hay. Es como una maravilla. Y al mismo tiempo, que obviamente el Partido Nacional representa eso. Herrera es leal, ¿no? Es sincero. Esto es muy importante. Bueno, es fiel, es enérgico y dinámico. Esto de la energía y el dinamismo, bueno, es una constante a lo largo de su historia. Claro, cuando uno lo ve en su juventud, bueno, es clarísimo. Ahora, en la última década, y lo interesante, la última década de Herrera, es que Herrera no es un líder en retirada. Herrera no fue un líder político en retirada. Herrera fue un líder activo hasta el último momento de su vida. Estaba dando directivas desde el sanatorio antes de morir prácticamente, con Aedo, etc. Bueno, obviamente las fuentes también destacan esa alegría que yo comentaba anteriormente. Bien, continúo con algunas cuestiones de las poesías porque me parecen interesantes. Bueno, todos los que le escriben, obviamente, como lo tratan de señor, le piden perdón, le escriben con muchísima reverencia, con muchísima humildad, ¿no? Con muchísima devoción, ¿no? Bueno, es muy interesante, eso no me lo había comentado la Calle, y yo después lo encontré en el archivo, porque a veces prácticamente les llevan los niños para bendecirlos. Me he encontrado uno que los niños nacidos Luis Alberto, después empezamos a ver que estaba lleno de niños Luis Alberto, y la gente le ponía Luis Alberto. Encontré una carta de una persona que tenía 8 hijos y al único que bautizó era Luis Alberto, por ejemplo. No sé, era un poco claro por qué había ocurrido eso. Y bueno, y bueno, y los aclaman, bueno, y lo aclaman, y lo alaban, etc. Claro que también por las poesías se puede historizar muchísimo sobre la historia del país, sobre las rivalidades dentro del Partido Nacional, sobre, bueno, obviamente en el 46, cuando el Uruguay, víctima, digamos, de la doctrina de Rodríguez Larreta, de las malas relaciones que había tenido el gobierno con el naciente peronismo, bueno, se incrementan, digamos, las poesías, destacando, digamos, como Herrera es amigo de Perón y que va a venir el PAN, ¿no? Y le agradecen por la llegada. Bueno, no, el PAN no podía llegar porque lo tenían bloqueado, el gobierno argentino puso algunas restricciones. Bueno, entonces, nos encontramos muchas cosas al momento de trabajar a Luis Alberto de Herrera. Las cosas que, claro, yo les puedo poner también otros ejemplos de cómo aparece esto, y uso uno, cómo aparece, por ejemplo, en el debate, que es un medio propio que Herrera crea a mediados del 31. Por ejemplo, ¿no? Jefe del partido más poderoso de la República, la figura más pura del país, el viejo paladín de las grandes causas, encarnación viviente de la patria. Primer caudillo civil de Hispanoamérica, el padre espiritual de la nacionalidad, el gran conductor insobornable, ¿no? Bueno, también, bueno, digo, esto que estoy marcando no es un artículo, es cientos de artículos, ¿no? Entonces, es lo que me parece que de alguna manera nosotros estamos haciendo con José en nuestro libro. De alguna manera esta conferencia es una invitación a un trabajo que es mucho más grande, a una lectura, a un trabajo que esperemos que pueda salir a fin de año más grande, donde trabajamos cada una de esas campañas electorales, con los detalles que tiene y la particularidad de cada una de ellas, donde le dimos como bastante hincapié a lo que es la división del Partido Nacional, porque, claro, Herrera, después de esa derrota electoral del 30 y las consecuencias de lo que va a ser ese verano difícil del 31, se va a dar una división del partido que prácticamente va a durar 30 años, o sea, no son tiempos, no fueron momentos, digamos, fáciles en la historia del Partido Nacional. Y bueno, por eso vamos trabajando con particularidad cada una de estas elecciones. Una de las cosas que también me gustaría destacar, voy a tomar un poquito de agua. He hablado más de Herrera, pero merece hablar del Partido Nacional también. Cuando uno lleva tantos años estudiando el Partido Nacional de alguna manera, uno encuentra algunas señas identitarias. Me pasó en una conferencia en el Museo Histórico Nacional, he dado varias conferencias sobre Herrera, que
que alguien se me acercó y me dijo, pero es muy parecido a lo que decía La Calle Padre, porque ahorita estaba estudiando. Y entonces le digo, bueno, porque hay una seña de identidad. Nosotros lo que vamos a ir viendo es como vamos también marcando todas esas continuidades que hacen al Partido Nacional en la reivindicación, digamos, de la libertad política, del patriotismo, bueno, de sus promesas frente al futuro gobierno, ¿no? de la moral administrativa, de la honradez. Y de alguna manera también hay mucha originalidad en Herrera. De hecho, en uno de los últimos congresos, me encontré con una persona que se me acercó y me dijo, es que no lo entiendo a Luis Alberto Herrera porque se había encontrado votando algo con los comunistas. Es que no lo entiendo, porque tenemos una imagen. Yo creo que hay que profundizar su figura y su actuación política. Nosotros también en el libro le dedicamos un espacio a sus intervenciones en el Consejo Nacional de Administración y a sus intervenciones en el Consejo Nacional de Gobierno. Y ahí uno puede ver también las relaciones que él entabla con los otros, ¿no? Los vínculos que él, a pesar de que en un medio de comunicación va a combatir a Luis Valleverres con bastante pasión, la cortesía que tenía, digamos, en el trato a los otros. De hecho, cuando uno ve sus intervenciones en la década del 50 y ve que, bueno, que el país, hay una mirada, ¿no? Una mirada que es colectiva respecto a la crisis, y bueno, y está estudiado, ¿no? Como el Uruguay, digamos, comienza, digamos, a penetrar, digamos, esta crisis, esta enorme preocupación respecto a la pérdida de confianza en la política, que, bueno, que Herrera también recupera en la década del 50, y lo grave que es, ¿no? la pérdida en la confianza en la política, a nivel institucional, las intervenciones que hace, digo, bueno, yo estoy planteando todo esto, dice en una intervención del Consejo, estoy planteando todo esto, porque la situación está grave, pero bueno, tampoco le estoy echando la culpa a cada uno de ustedes, ¿no? De alguna manera, bueno, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno? No sé, hay muchos giros, hay muchísimo por trabajar de Luis Alberto Herrera, que nosotros en la parte tanto ejecutiva y su participación en el Poder Ejecutivo, bueno, son más bien pinceladas. Nos hemos centrado, digamos, en el armado de las campañas políticas, que toda campaña política tiene lo suyo, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos cómo funcionan, cómo operan, cómo uno se tiene que presentar frente al otro, pero bueno, hay mucho, digamos, que vengo trabajando. Yo prefiero ir cerrando para tener una posibilidad de hacer una ronda de preguntas, porque yo sé que aquí hay muchas personas que saben, digamos, historia del Uruguay, que pueden aportar y que podemos generar, digamos, un rico intercambio sobre la figura de Luis Alberto Herrera y la historia del Uruguay del siglo XX. Muchas gracias.